Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta mañana me encuentro nuevamente aquí desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos ayude en esta mañana. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos permites tener, Señor eterno, pidiéndote primeramente que nos habilites, limpiando de nosotros toda transgresión a tu bendita palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, y te pedimos, oh Dios eterno, que nos ayudes en esta mañana, que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes a toda la verdad, y nos enseñes todas las cosas, que nos reveles, Señor, esas cosas que han estado ocultas, bendito Dios, que esos misterios, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, y a ti prometemos dar siempre toda gloria y toda honra. Gracias, eterno Dios. Amén, Señor, y amén. Bueno, quiero dar también el número de teléfono si te encuentras viviendo aquí en el área de Los Ángeles, California. Si tienes alguna necesidad de oración o algún comentario, puedes hacerlo después del programa al 323-595-6357, 323-595-6357, o si te encuentras viviendo en la ciudad de Tijuana o sus alrededores, también tenemos una iglesia allá. Te puedes comunicar también al 664-471-0233, 664-471-0233. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues vamos a dar inicio, hermano, a esta enseñanza del día de hoy. Esta enseñanza, hermano, tiene que ver con ese misterio que le fue revelado al apóstol Pablo. Ese misterio, hermano, que no se conoce. Oiga, por eso la misma palabra lo dice, misterio. O sea, no se conoce, hermano. Y no se conoce en lo que es mucha parte del pueblo cristiano. Nunca ha escuchado este misterio. No sabe qué es este misterio. Y por eso es que se dan muchas erróneas interpretaciones de la palabra de Dios. Pero en esta mañana vamos a hablar de este misterio. Amén. Este misterio que ha estado oculto, hermano, por muchos años, pero que, como dice el apóstol Pablo, iba a ser revelado en los últimos tiempos por el Espíritu. Amén. Y vamos a ir al respaldo de la palabra, para que no piensen que esto es algo que yo me estoy inventando. No, está escrito en nuestras Biblias, hermano. Vamos a ir al libro, más bien a la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3. Y dice en el verso 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dice el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Oiga, o sea que esta revelación, hermano, más bien este misterio se recibe por revelación. Por eso es que no todo mundo conoce este misterio. Por eso es que la mayoría en el pueblo cristiano no conoce este misterio, porque esto solo se recibe por revelación. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí está, mire. Es revelado a sus santos apóstoles y profetas. O sea que si alguien se ha denominado solito como apóstol y no conoce este misterio,
pues entonces no es verdad que sea apóstol o profeta. Si desconoce este misterio, entonces solito se puso como apóstol o como profeta, porque aquí dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, a los verdaderos apóstoles, a los verdaderos profetas, les es revelado esto por el Espíritu. ¿Y cuál es este misterio, hermano, que se ha ignorado en el pueblo cristiano, una mayoría del pueblo cristiano? ¿Cuál es este misterio? Y aquí nos lo dice en el verso 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está, mire. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es este misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahí está, mire. Pablo fue hecho ministro por la gracia de Dios. Oiga, y entonces dice que ¿en qué consiste este misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Entonces, ¿cuál es esa promesa que nos fue dada en Cristo Jesús? Bueno, recordemos, hermano, que como dice en el capítulo 2 de Efesios, dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Gobernaba, tenía potestad sobre nosotros un espíritu de desobediencia. Como dice en Romanos también, estábamos destituidos totalmente de la gloria de Dios a causa del pecado, a causa de haber transgredido la ley, ¿verdad? Porque esa es la definición bíblica de lo que es pecado. Eso es lo que Dios define como pecado en su palabra, ¿va? Primera de Juan 3:4, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Eso es pecado según Dios. Entonces, dado que todos infringimos, transgredimos la ley, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que merecíamos era morir. Pero Dios el Padre envió a su Hijo para reconciliarnos con Él, porque era necesario que hubiera derramamiento de sangre, porque sin sangre no hay perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, Yeshua, Él vino y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos acercarnos nuevamente al Padre. Oiga, o sea, como gentiles, hermano, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No nos podíamos acercar al Padre. Y aquí nos está diciendo en el capítulo 3 de Efesios, nos está diciendo que ese misterio, el misterio consiste en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y si han estado siguiendo esta serie de estudios o nuestros estudios, hermano, hemos llegado a la conclusión, de acuerdo a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, que el Evangelio es la Torá. Porque dice que en lo que es la primera carta del apóstol Pedro, dice que hay que obedecer el Evangelio. Oiga, pero muchas veces se nos ha enseñado que el Evangelio es solamente creer en Cristo, que Él murió y resucitó al tercer día y que eso es todo el Evangelio. Pero ¿qué se puede creer de eso? ¿Qué se puede obedecer? Más bien eso solamente se cree, pero ¿qué se puede obedecer de eso? Pues nada, ahí no hay nada que obedecer, es solamente creer, ¿no? Que Él murió y resucitó al tercer día. Pero Pedro dice que hay que obedecer el Evangelio. ¿Y qué se puede obedecer de eso? Entonces, si nos ponemos a pensar, hermano, en qué Jesús tomaba como base, o qué es lo que Yeshua tomaba como base para sus enseñanzas, qué escrituras eran las que existían en el tiempo de Jesús, pues solamente era el Antiguo Testamento, hermano.
Al igual que en el tiempo de Pablo, de los apóstoles, solamente ellos tenían como Sagradas Escrituras lo que está escrito en el Antiguo Testamento. El Nuevo todavía no había sido escrito. Entonces, eso es lo que Jesús tomaba como base, hermano. Nada más que a nosotros en el cristianismo muchas veces se nos ha enseñado que nosotros ya no tenemos que tomar como base lo que está escrito en el Antiguo Testamento. En otras palabras, nosotros ya no tenemos que tomar como base, ya no tenemos que tomar en cuenta lo que mismo Jesús tomó como base para sus enseñanzas. Eso ya no sirve para nada, ya no aplica para nosotros. Mentira del diablo, mi hermano. Mentira del diablo. Usted y yo tenemos que seguir tomando en cuenta las mismas escrituras que Yeshua tomó como base para sus enseñanzas. Ahora, si aquí dice que este misterio consiste en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, oiga, entonces tenemos que ir de esto, hermano, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, o sea, del cuerpo ¿de quién? De Israel. Porque Jesús, hermano, fue judío, descendiente de la tribu de Judá. Él fue israelita, él perteneció al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que ha influido para que se desconozca esto que estamos leyendo aquí? Porque si aquí nos está diciendo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, es decir, en el Antiguo Testamento tiene que haber base de eso. Tiene que haber base de eso en algún lugar en el Antiguo Testamento. Y de hecho sí lo hay, hermano. Sí lo hay. Te voy a llevar a Génesis capítulo 35 a partir del verso 9. Aquí nos relata a Jacob después de que Rebeca había muerto. Dice en el verso 9: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Esto, pues la mayoría en el cristianismo, hermano, lo hemos leído esto. Sabemos que Dios le cambió el nombre a Jacob, de Jacob a Israel. Eso lo hemos leído. Lo que muchas veces no tomamos en cuenta o no hemos leído, hermano, es lo que sigue a continuación. Y esto es clave, hermano. Esto es clave para poder entender, las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento. Pero vea lo que dice en el verso 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Oiga, esto, hermano, es bien importante. Porque ya leímos que le cambiaron el nombre de Jacob a Israel. Y a Israel está diciendo, oiga, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Oiga, le están diciendo a Israel: una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Oiga, a Israel le están diciendo que él va a ser una nación, pero también un conjunto de naciones. Y la pregunta es: ¿y en dónde están ese conjunto de naciones? Porque actualmente, hermano, solamente aparece en escena el pueblo judío, que a partir de 1948, el 14 de mayo de 1948, volvió a surgir como nación. Pero solamente es el pueblo judío, es decir, los descendientes de la tribu de Judá, son los que están ahí. Recordemos que el reino de Israel está conformado por 12 tribus. La más grande de ellas es la tribu de Judá, de ahí es donde descienden los judíos. Pero no todos los israelitas son judíos, como muchas veces se comete ese error, ¿verdad? El pensar que todos los judíos son el pueblo de Israel. En parte sí, pero no son todo el pueblo de Israel. Pero aquí lo que está diciendo a Israel es: crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Oiga, y reyes saldrán de tus lomos. O sea que Israel no solamente es una nación, hermano, según lo que está escrito aquí, sino que es un conjunto de naciones. La pregunta es: ¿y en dónde están? Porque actualmente, como vuelvo a repetir, solamente aparece en escena el pueblo judío, la nación judía, los descendientes de Judá.
pero ¿y en dónde están el resto de las tribus? Porque son 12, pero acá actualmente solamente aparece una. ¿En dónde está el resto de las 11? Porque de esas 11, hermano, es que de ahí descendieron naciones. Oiga, un conjunto de naciones. Eso es lo que muchas veces se ignora, hermano, en el cristianismo. No se conoce la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Yeshua, de Jesús. Oiga, de hecho, hay muy poco interés, oiga, en conocer esto. Se lo digo porque en una ocasión me tocó visitar una iglesia aquí en Los Ángeles, grande, hermano. No voy a decir el nombre para no quemar al pastor, pero es grande, tiene miles de miembros. Y al final tuve oportunidad de platicar un poco con el pastor y le hice esta pregunta. Pastor, ¿usted sabe quién es el pueblo de Israel actualmente? Y la verdad que su respuesta, hermano, me dejó sorprendido. Pues, el tipo de respuesta que me dio. Él me dijo: mira, hermano, la verdad es que a mí ni siquiera me importa quién es el pueblo de Israel actualmente, porque yo soy parte de la iglesia, la que ahora tiene todas las promesas de Dios. ¡Wow!, dije yo. Y ese es el pastor de esa iglesia que tiene miles de miembros. Dice que no le interesa conocer la historia del pueblo de Israel. O sea, no le interesa saber quién es ese conjunto de naciones que iban a descender de Israel. Oiga. Y esto es bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque mire, hay una parte de la Escritura, porque si estamos leyendo en Efesios 3, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, o sea, del olivo original de Israel. Entonces, en algún lado en la Escritura tiene que haber alguna evidencia de esto, es decir, en el Antiguo Testamento, ¿no? Aquí ya estamos viendo, en Génesis 35:9, que le están diciendo a Jacob, quien le cambió el nombre de Israel, que de él iba a descender una nación y un conjunto de naciones. Ahora, te voy a llevar más adelante. Te voy a llevar a Génesis 48, porque es ahí, hermano, en donde a alguien se le dice, que se le profetiza que de él van a descender los gentiles. Oiga, sí, así como lo oyes, hermano, así como lo oyes. Solamente que para ver eso hay que leerlo con una lupa espiritual, mi hermano. Déjame, te explico un poco esto, ¿no? Génesis, nosotros lo leemos en idioma español, ¿verdad? O incluso hasta en inglés lo podemos leer, ¿verdad? Pero resulta que originalmente, pues, todo el Antiguo Testamento no fue escrito en español ni en inglés. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo originalmente. Entonces, muchas veces en las traducciones se pierde mucho del contexto, porque muchas veces hay palabras hebreas que tienen varios significados, pero al traducirlo a otros idiomas solamente se plasma un significado. Ese es el problema. Y te voy a leer esto, hermano, que esto es cuando Jacob, que ya va a morir, cuando Israel, que va a morir, bendice a los hijos de José. ¿Se acuerda usted que José tuvo 2 hijos en Egipto? Manasés, el primogénito, y Efraín, el menor, ¿verdad? Entonces, dice que le avisaron a José que su padre pues estaba a punto de morir, ¿no? Estaba a punto de morir, y entonces pidió que trajera a sus hijos. Dice Génesis 48, vamos a leer desde el verso 1 para entender todo esto. Dice, pero antes vamos a dar nuevamente el número de teléfono. Área 323-595-6357, 323-595-6357. Eso es aquí en el área de Los Ángeles, o si vives en Tijuana o sus alrededores, te puedes comunicar al 664-471-0233, 664-471-0233. Dice Génesis 48, verso 1.
Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José: el Dios omnipotente que me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones. Oiga, ahí está otra vez, hermano, ¿sí? Y te pondré por estirpe de naciones. ¿A quién? A Israel. O sea que de Israel iban a descender muchas naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades, porque cuando yo venía de Padán Aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos. Y vea esto: Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Ahí está. O sea que se los puso de modo que su padre, José puso a sus hijos de modo que su padre Israel solamente tenía que extender sus manos así derecho, para que su mano derecha quedara sobre la cabeza de Manasés y la mano izquierda sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Pero vea lo que sucede. Verso 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. O sea, cruzó sus manos. Dice que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense, oiga, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esta palabra multiplíquense, hermano, tiene que ver con los peces. Dagag, creo que es la palabra hebrea. Que se multipliquen como los peces del mar, les está diciendo. Dice el verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Oiga nada más. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Oiga, hablando de Manasés, ¿verdad? Dice: pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y aquí es donde quiero examinar estas 2 palabras. Nuevamente, nosotros estamos leyendo en español, lo podemos leer en inglés, pero aquí vamos a escudriñar y vamos a ver qué palabras originales hebreas fueron usadas para multitud de naciones, porque ahí está la clave para entender esto, mi hermano. Multitud es la palabra melo, que significa multitud o plenitud. Naciones es la palabra hebrea goim, que significa gentiles o pueblos. Oiga, entonces vea, Israel está diciendo que de Efraín, de ahí va a salir ¿quién? La plenitud de los gentiles. Ahí está, mi hermano. La plenitud de los gentiles. Y de hecho, el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo en Romanos 11,
es donde él menciona precisamente a la plenitud de los gentiles. Oiga, nada más. Aquí está lo formidable de esto, mi hermano. Que desde el Antiguo Testamento se nos está diciendo, oiga, Israel, que de Efraín de ahí va a salir la plenitud de los gentiles. Ahora, vea lo que dice en Hebreos 11, creo que es hasta el verso 25. A ver, déjame. Sí, aquí dice, mire. Dice, la restauración de Israel, dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Nuevamente, ahí está el misterio, mire. Ese misterio que se ha ignorado en la mayoría del pueblo cristiano. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oiga, aquí cuando menciona el apóstol Pablo a Israel, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, si conoces tú la historia del pueblo de Israel, vas a saber a quién se está refiriendo, porque resulta que en la época del apóstol Pablo, hermano, ya no estaban habitando en Israel las 12 tribus, ya solamente estaba habitando la tribu de Judá, que de hecho es necesario, va a ser necesario hablar de la historia del pueblo de Israel para llegar a conocer cómo es que en el tiempo de Jesús, en el tiempo del apóstol Pablo, solamente estaba viviendo ahí en Israel una sola tribu, la tribu de Judá. ¿Y las otras 11 qué había pasado con ellas? Bueno, entonces, cuando el apóstol Pablo dice y menciona aquí Israel, se está refiriendo al Israel que vivía en ese momento en la tierra de Israel. ¿Quién era? La casa de Judá, el pueblo judío. Entonces dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, por eso es que en Juan 1 también dice, a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, porque el mismo Señor Yeshua, Jesús, él era judío, ¿verdad? Entonces a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice. O sea, vino al pueblo judío y el pueblo judío no le recibió. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, que ha acontecido a Judá, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la descendencia de Efraín. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahí está. Bendito Dios. Y continúa diciendo aquí, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí está, mi hermano, mire, aquí también estamos hablando del misterio. Aquí el apóstol Pablo en Romanos 11 habla de ese misterio también. Lo mismo que habla en Efesios 3. Exactamente lo mismo. Oiga, entonces vea, esto es bien importante, hermano. Esto se ha ignorado en la mayoría del pueblo cristiano. Se desconoce que de Efraín, de ahí va a descender la plenitud de los gentiles. Ahora te preguntarás, ¿pero cómo es que sucedió eso? ¿En qué momento de la historia Efraín se convirtió en gentil? Pues ahí es donde es necesario, mi hermano, muy necesario conocer la historia del pueblo de Israel, conocer la historia de las 12 tribus de Israel. Como nuevamente repito, la mayoría de las personas, hermano, no tienen el menor interés de conocer esto. Oiga, no se les hace importante, pero esto es importantísimo, mi hermano. Importantísimo, y como leímos en Efesios 3, esto es revelado por el Espíritu, mi hermano. Esto no se enseña en los institutos bíblicos. Esto no se enseña en las universidades teológicas. No se enseña ahí, mi hermano. Por eso es que tú vas a encontrar pastores, evangelistas, maestros que se graduaron en estos institutos bíblicos, en estas universidades teológicas, que desconocen esto, mi hermano. Desconocen esto. Desconocen esto totalmente. Ahora, ¿cómo es que se llegó a esto entonces? ¿Cómo es que Efraín terminó por convertirse en gentil? Bueno, vamos a empezar
a narrar un poco de la historia, ¿no? Porque sabemos que cuando Dios sacó a su pueblo de Israel de la tierra de Egipto, sacó a las 12 tribus, ¿verdad? No solamente sacó a los judíos, porque aún los judíos, hermano, me ha tocado a mí platicar a veces con algunos judíos, y ellos cuando narran, dice, cuando Dios sacó a los judíos de Egipto. Entonces yo les digo, oh, ¿en serio? ¿Dios sacó a los judíos, solamente a los judíos de Egipto? Yo pensé que había sacado a las 12 tribus, pero tú me dices que solamente sacó a la tribu de Judá y dejó a las otras 11 tribus allá. Y ellos reconocen su error y dicen, no, sacó a las 12 tribus. Ah, pues que tú estás diciendo que solamente a los judíos. No, a todos. Hasta ellos mismos los llaman de una manera general como judíos. Lo mismo sucede en el cristianismo, hermano. Muchas personas piensan que los judíos son todo el pueblo de Israel. Pues no, mi hermano, no. Los judíos solamente son una tribu, son descendientes de la tribu de Judá. Esto es un error que se comete muy comúnmente, hermano. Es similar como, por ejemplo, en nuestra cultura, cuando hablamos de las personas asiáticas, erróneamente las llamamos chinos. Erróneamente los llamamos chinos. Todo asiático es chino. Pues no, mi hermano. Chinos solamente son los de la China. Los de Japón, esos no son chinos, esos son japoneses. Los de Corea, esos tampoco son chinos, esos son coreanos. Y así, pero ¿cómo los llamamos de una manera general? Como chinos. Error garrafal, hermano. Lo mismo sucede con el pueblo judío. Se piensa que los judíos son todo el pueblo de Israel. No, son parte del pueblo de Israel, pero no son todo el pueblo de Israel. Pero vamos a narrar un poco de la historia, que quizás no vamos a acabar hoy, pero vamos a continuar en el próximo programa, en la próxima semana. Amén. Pero mire, cuando Dios introduce a Israel en Egipto, introduce a las 12 tribus. Cuando 430 años después, cuando lo saca a las 12 tribus, a los 12 hijos de Israel. Cuando les entrega la tierra de Canaán en heredad, la divide entre las 12 tribus. Pasa el tiempo, pasan los años, se levanta Saúl como primer rey de Israel, quien gobierna sobre las 12 tribus de Israel. Después de él reina David. David también reinó sobre las 12 tribus de Israel. Después de David, su hijo Salomón también reina sobre las 12 tribus de Israel. Pero algo sucede con Salomón, mi hermano. Algo sucede que ahí Dios le decreta que le va a dividir el reino. Oiga, nada más. Esto está escrito, hermano, y se lo voy a leer. Pero muchas veces en el pueblo cristiano se ignora esto. Incluso cuando me ha tocado compartir esto, antes de iniciar las enseñanzas, a veces me pongo a platicar con los hermanos, ¿no? Y en una ocasión, 2 hermanos ya mayores me compartían, oh, pastor, yo he sido cristiana por 30 años. Y otro hermano, y yo por 25. Oh, mire, gloria a Dios, qué bueno, gracias al Señor. Y empiezo a narrar la historia del pueblo de Israel, ¿no? Empiezo a hablar aquí de Salomón, de cómo Dios le divide el reino. Y en una ocasión, esa hermana que me había dicho que ella había sido cristiana por 30 años, me interrumpe y me dice, pastor, espere. Esto que usted está hablando, ¿será que está escrito en la Biblia? Sí, hermana, mire, aquí está escrito en Primera de Reyes, capítulo 11. Pues qué raro, dijo, yo nunca lo había escuchado. Nunca, en mis 30 años de ser cristiana, nunca lo había escuchado. Nadie me había leído eso. No la culpo, hermana. Yo también, ya llevaba 15 años de ser cristiano y nunca había leído esto, o nunca me habían explicado esto. Pero está escrito aquí, mire, y se lo voy a empezar a compartir. Primera Reyes, capítulo 11, verso 1, dice: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón,
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. Oiga, ahí está, mano, está escrito, ¿sí? Está escrito, bendito Dios. Dice: romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón. Oiga, aquí nos narra, hermano, cómo empezaron a surgir adversarios. Dios mismo los levantó contra Salomón. Oiga, y hermano, así poco a poco se fue debilitando su reino. Vamos a leerlo. Dice: y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño, y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos, y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, el cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo a Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto, Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron ahí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue un adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Vean lo que dice el verso 25. En este nos vamos a concentrar. Dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda. ¿Quién era este hombre? Jeroboam. Dice que era efrateo, o sea, descendiente de Efraín. Oiga, del que leímos allá en Génesis 48, que de él iba a descender la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Ese es descendiente de él. Dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo,
Cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Ahí está, ¿sí? Todo el cargo de la casa de José. José es el padre de Jeroboam, ¿verdad? Bendito Dios. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí, para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, oiga Jeroboam, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído, oiga la indicación, el consejo del verso 38, a Jeroboam. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edificó David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Oiga, esto que acabamos de leer, hermano, como nuevamente repito, se ignora en mucho pueblo cristiano. No conocen esta parte de la historia del pueblo de Israel. Aquí estamos leyendo, hermano, que Dios mismo, oiga, le iba a dividir el reino a Salomón. Le dijo que por amor a David su siervo no lo iba a hacer en su tiempo, sino que lo iba a hacer en el tiempo de su hijo. ¿Y cuál hijo? Roboam. Oiga, Salomón tuvo un hijo que se llamó Roboam. Y aquí lo dice en 1 Reyes 11, cuando dice los días, en el verso 42, dice, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Oiga, nada más. Ahora, una vez gobernando Roboam, hermano, Jeroboam, una vez que murió Salomón y empezó a gobernar Roboam, Jeroboam regresó de Egipto. Oiga, vea lo que dice acá, en el 1 Reyes capítulo 12. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Oiga, ese es el consejo de los ancianos, un buen consejo. Pero el verso 8 dice,
Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y le dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová. Oiga, ahí está, era designio de Jehová, o sea, era la voluntad de Dios que esto sucediera así. Dice: para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Oiga, solamente gobernó Roboam, el hijo de Salomón, sobre los hijos de Israel, los que moraban en Judá. En las otras ciudades ya no. Dice, verso 18, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Ahí está, mi hermano. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Ahí está, mire. Roboam mismo quería recuperar el reino, quería recuperar a las otras tribus, y Dios le manda este profeta, hermano, le dice: no, regrésense, váyanse a su casa. Porque esto no lo hizo Jeroboam, esto no lo provocó Jeroboam, esto lo hice yo. Ahí está, mire. O sea, ¿que era voluntad de Dios que el reino de Israel se dividiera en dos reinos? Sí, era voluntad de Dios. Y sigue siendo voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, mi hermano, pero vamos a continuar con esto la próxima semana. Vamos a continuar con esto la próxima semana. Solamente les pido que visiten nuestras redes sociales, visítenos en Facebook, en YouTube. Solamente ingresen en Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, y ahí va a encontrar infinidad de enseñanzas. Y también corra la voz, hermano, este programa, esta enseñanza va a quedar grabada también en nuestras redes sociales para que usted la comparta. Yo sé que usted conoce a más de una persona, más de un hermano que desconoce todo esto de lo que hemos estado hablando en esta mañana. Pero como vuelvo a repetir, vamos a continuar la próxima semana. Mientras tanto, pues que el Señor les bendiga, les guarde
y gracias por el favor de su atención. Bendiciones, hasta la próxima. Adiós. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Para más información o petición de oración en Los Ángeles, favor de llamar al 323-595-6357, 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233, 664-471-0233. Busca en Facebook o YouTube como Ministerios Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. 14569 Paddock Street en la ciudad de Silmar, California. Los horarios de servicio son martes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Gracias por su sintonía.